Muy buenas noches, mis queridos espectadores. Estamos un martes más en este su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio, donde el objetivo principal es, desmitificar algunas situaciones acerca de la sexualidad, ampliar el tema de la sexualidad, fortalecer conocimientos, experiencias, creencias que pueden tener acerca de la sexualidad y abordar muchos temas, ¿no? Que pueden ser de mucha ayuda y de mucho apoyo en sus vidas. Así que ahora vamos a tratar un tema súper interesante y para esto pues me acompaña mi gran amigo Pablito, quien se va a presentar con ustedes. Ya lo tuvimos la semana anterior, pero de pronto alguien no lo vio, no lo conoce, así que Pablito, por favor, quisiera que se presente a nuestra audiencia, quién es usted, qué hace y para comenzar entonces la charla que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias. Un saludo a todos. Un abrazo a la distancia. Gracias por esta bonita oportunidad, mi doctora Jimenita, también Rona, la Radio Evolución, a nuestros oyentes. Y mi nombre es Pablo Martínez. Soy un lingüista. Significa que enseño idiomas, en este caso español, a extranjeros que vienen aquí al Ecuador para perfeccionar su español y ayudar a pacientes, particularmente quienes hablan español en Estados Unidos. Es interesante que por temas de migración ahora hay unos 70 millones de latinos que viven ahí en Estados Unidos, que muchas veces necesitan atención médica y nuestros voluntarios de Estados Unidos que vienen a aprender español acá al Ecuador lo hacen de manera voluntaria con el propósito de poder ayudarlos generosamente y de una manera digna al utilizar el español correctamente. Entonces, nuestra misión es entrenarlos en un espacio pequeño de tiempo y así ellos aprender más. Y dentro del tema de lingüística hay muchos temas interesantes dentro de nuestro propio idioma y de lo que estaremos hablando a continuación. Muchas gracias, mi querido Pablito. En la misma profesión de Pablito, a mí me parece una profesión súper interesante y súper profunda. Y por eso entonces ahora vamos a topar un tema que lo hemos denominado lenguaje, erotismo y música, ¿sí? ¿Cómo se conjugan estos tres conceptos? ¿Desde cuándo el uno se fusiona con el otro? ¿Qué tipo de lenguajes podemos encontrar en la música y cómo ha venido esto evolucionando? Así que, Pablito, querido, para comenzar, sí quisiera que demos un breve enfoque o un preámbulo para nuestros amigos, diciendo qué es lenguaje primero, ¿no? Que esto es lo que vamos a abordar el día de hoy. Por supuesto que sí. Siempre cuando en las escuelas, colegios se comienza a hablar del tema de comunicación, se menciona que existe un emisor y un receptor. Y el canal o vehículo que se usa para la comunicación es al que denominamos lenguaje. El lenguaje no simplemente puede ser hablado, también puede ser escrito, también puede ser mímico. Existen gestos que podrían denominar o determinar cuál es la intención del hablante sin necesariamente decir algo, como por ejemplo ponerme el dedo en los labios y decirle a alguien que está cerca de mí, esto ya tiene comunicación, ya es un lenguaje. En este caso es una señal, como en el lenguaje de señas, ¿no? Que hay muchas personas en Ecuador que también lo usan por su tal vez discapacidad auditiva. Pero a lo largo del tiempo este lenguaje ha ido cambiando, como nosotros sabemos y hablamos la semana anterior. Existen entes reguladores como la Real Academia Española de la Lengua, en el caso de español, cuya sede está en Madrid, España, y todas las academias y asociación de academias de la lengua que existen a nivel mundial, lo que hacen es regular esta comunicación para que sea internacional y todos entendamos claramente cuál es la intención del emisor al hablar, ¿no? Entonces, por ahí comienza la definición. Súper importante y diríamos que el lenguaje es la base de todo, porque qué tanta influencia puede tener el lenguaje en la vida de las personas? ¿Cómo 100% es esto? claro que sí, muy, muy importante. El ser humano sin comunicación no podría en muchos de los casos sobrevivir. Comenzando, la lingüística comienza con el análisis del llanto de un bebé. Algo que me llama mucho la atención en el estudio lingüístico es que los sonidos que produce un niño, por ejemplo, asiático, hablemos de alguien que nació en China, la forma del llanto es más nasal que el llanto de un niño o bebé latino que ha nacido en nuestra zona. Entonces significa que los sonidos más nasales que normalmente existen en chino ya comienzan a producirse incluso desde el llanto. O sea, ¿eso qué significa? Que desde el vientre es muy probable, como muestran muchos estudios, que los niños comienzan a percibir colores e incluso sonidos
y comienzan a copiar los que fueron familiares durante 9 meses del embarazo de sus madres y producirlos comenzando desde el llanto. Entonces la comunicación comienza ahí. Si el niño no llora, no expresa tal vez su necesidad de comer o alguna molestia, por lo tanto a una temprana edad incluso estaría en juego su vida, ¿no? Por lo tanto diríamos a ciencia cierta que la comunicación, el lenguaje, nos ayuda a sobrevivir desde temprana edad y a lo largo de nuestra vida poder vivir en sociedad. Qué interesante este dato que comenta Pablito, esto no me la sabía, qué importante, ¿no? Y es que ahí cuando ya se va diferenciando toda la evolución que tenemos y todo lo que acarrea dentro de esto, ¿no? Como desde la formación ya tenemos estas influencias naturales que más adelante pues ya van a ser la base de nuestro idioma materno, ¿no? Qué, Así. qué, qué interesante. ¿Y cuándo este lenguaje es parte de la música? ¿Cuándo se involucra con la música? Por supuesto, sí. Hablando del origen musical y el poder hacer sonidos básicos, como en algunas tribus, digamos, si nos dirigimos hacia secciones del África, la música servía para identificar ciertas culturas, es decir, que ni siquiera haciendo gestos, sino simplemente con la forma del ritmo de tocar cierto tambor, las personas sabían quién se acercaba a una zona y era una bienvenida, era un rechazo, era una forma de tal vez entablar el inicio de una conversación o de una alianza entre ambas comunidades. Algo similar ocurre por nuestra zona, por ejemplo, en esta zona, como sabemos, alguna vez fue habitada por los puroaes. Existen los chimbuceros, que es quien toca un cuerno. Este cuerno era un medio de comunicación, es decir, un tipo de lenguaje que era sonoro y permitía que las comunidades se reunieran. Entonces, los chimbuzos o cuernos y los chimbuceros, quienes eran expertos en tocarlos, hacían eso para llamar a las comunidades. Luego, si a esa misma tonalidad básica de un sonido monótono se le añadía variables, comienza ya a tener lo que ahora denominamos como música, ¿no? Es lo que la música ha ido adaptando las escalas, los sonidos, y luego nomenclaturas musicales que luego se hicieron universales y que también es otra forma de comunicación. Entonces, claro, la música es algo también inherente dentro de la comunicación del ser humano. Y cada una con sus características, ¿no? Dentro de la música, como usted bien dice, Pablito, cada una tenía una representación. Se puede decir que tenía una representación simbólica para darle eh, un efecto a cada uno de los recibimientos y de lo que se quería expresar, ¿no? Cuando entonces ya hablamos de música, hablamos de muchas expresiones y como decía usted, no solo con el lenguaje hablado, sino con los símbolos que pueden representar muchas cosas. ¿Sí? Y esto justamente se involucra mucho con la música y cómo esta, y con la interpretación de la misma, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de características puede tener la música? Eh, Podemos hablar desde tiempos antiguos, hasta la evolución que tenemos ahora. ¿Cuáles han sido esas influencias en el lenguaje a través de la música? Por supuesto. Ahora, cuando una poesía escrita se combina con una melodía, lo cual antes se le denominaba canciones, a esta combinación poética, musical, melódica, eso tenía un significado que muchas veces al repetirse varias veces por el gusto de cierta canción o de un ritmo en particular, hacía que nuestra mente se programe de esa manera neurolingüísticamente, una ingeniería lingüística, en la que, como todos sabemos, antes había un instrumento para tocar música, llámese una radio, en la sala de la casa, y nuestros abuelitos, padres, ponían un disco, un acetato, en aquel entonces un cassette, tal vez generaciones después y posteriormente un disco compacto y ahora de manera digital. Lo que ocurría es que todos escuchaban la misma canción. En el caso mío, si me permiten, puedo mencionarles la canción favorita de mis padres, decía Toda una vida. Este bolero, Toda una vida viviría contigo. Esa canción la ponían y la bailaban todo el tiempo mis padres. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio de mis padres? 54 años. Fue interrumpido solo por el fallecimiento de mi padre. Pero en el funeral que tocó mi mamá, póngale por favor Toda una vida. O sea, esa canción tuvo un significado trascendental a lo largo de su relación y como descendientes de ellos, estamos mentalizados a pensar en eso. Es el matrimonio
algo para toda una vida. ¿Será una coincidencia que su canción favorita estuvo relacionada con algo que ellos vivieron en su vida en particular? ¿Por qué mencionamos esto? Es porque cuando las canciones hablan de otros temas diferentes y ustedes pueden analizarlo estadísticamente en ciertas culturas de ciertos países, qué canción escuchan más y qué problemas sociales tienen, parece haber una relación directa sobre esa ingeniería lingüística que están teniendo. Un ejemplo muy breve. Hay un grupo que por motivos de no discriminar ni causar polémica social, política ni nada, pero en Estados Unidos hay un grupo de personas que les encanta un ritmo en particular. Es específicamente un ritmo de rap que se usa en Estados Unidos y alguna vez tuve la oportunidad de yo escucharlo y traducirlo por motivos de trabajo. Pero es interesante que dice, mata al policía, asesina al policía, mata al policía. Ahora, el número de asesinatos a policías en esa zona donde se escuchan más de estas canciones es uno de los más altos del mundo, en uno de estos estados de Estados Unidos. Entonces, tiene algo de relación. Ahora vamos al tema que nos concierne en esta noche, el tema sexual. Ese mismo grupo cultural, social, étnico, escuchan en otras canciones temas sugerentes hacia el tener sexo indiscriminadamente, no con la misma persona y no con responsabilidad. Y traducido a español, una canción en particular, otra vez por derechos de autor, no valdría mencionar el tema, el autor y demás, pero el abstracto dice esto, embarázala y déjala, con el ritmo de rap de fondo, ¿no? Entonces, vemos películas donde aparece, por ejemplo, un vehículo y está esta persona en ese barrio peligroso, lleno de bandas, a todo volumen, embarázala y déjala. Estadísticamente, esa zona tiene el mayor índice de embarazos en adolescentes y de familias monoparentales, es decir, que la madre, luego de quedar embarazada, típicamente es abandonada por el progenitor de este bebé. Y hay una relación en esta ingeniería lingüística, es difícil saberlo. Hay algo que ahora la lingüística quiere hacer, se llama estadística lingüística, que es lograr que haya estadísticas de la relación de estos dos elementos para ver si es verdad que existe una correlación. Pero a simple vista, ya en lo que tenemos en nuestra mano, en las estadísticas recientes, parece que existe una correlación. Entonces la música tiene una relación directa con nuestra vida, con la sexualidad, cómo vemos esa sexualidad y en el caso de esas canciones en particular, sugerentes que dicen que deben hacer cierta acción sexual, es lo que justo practica quien la escucha. Entonces parece que al mentalizarnos, esto es lo correcto, es lo que debe hacer, es algo aceptado culturalmente para ellos, o sea, es parte ya de su cultura, es parte hasta de su identidad. Esa cultura en particular tiene el mayor índice de madres solteras del planeta. Entonces, cuando se busca entender los problemas sociales subyacentes a esto, por ejemplo, dificultad para proveer educación, manutención y muchos otros temas más, y el índice de criminalidad, pandillas y sucesos posteriores por esta misma situación, tal vez tuvo un origen desde la canción que ellos escuchaban cuando eran jóvenes, por su entorno. Son datos interesantes que podríamos sacar a colación, ¿qué les parece? Ok, qué interesante todos estos datos, definitivamente todos los días se aprende. Y si esto lo trasladamos a nuestra realidad nacional de ecuatorianos, la música que generalmente nosotros desde antaño escuchamos es música sumamente melancólica, triste, de queja, de abandono. Eh, ¿Se ha hecho estudios? ¿Tiene la idea de algún estudio que se ha hecho en el Ecuador y de pronto relacionado con con las relaciones de pareja, por ejemplo? Es interesante que siendo prácticos respecto a los estudios para español, para la cultura latina, son muy escasos. Viene del nivel escaso al nivel nulo. No hay mucho énfasis al tema de investigación para español o para la cultura latina. Eso es la parte un poco lamentable. Es algo interesante que en general la ciencia se suele escribir en inglés. Por ejemplo, hablando de medicina, típicamente los hallazgos científicos de los laboratorios, tanto en Estados Unidos como en Europa, suelen escribirse en inglés. Entonces, como que existe el idioma internacional de comunicación. Entonces, la investigación también suele ser más enfatizada hacia esos idiomas, principalmente el inglés, pero lamentablemente en español no. Y aquí en nuestro medio tampoco, no existen fuentes
directas de análisis, pero sería un tema de tesis interesante para algún estudiante que esté estudiando lingüística o temas similares, porque realmente no existe una vasta fuente de información por lo pronto, ¿no? Y lo cual es un poco triste, pero viendo datos internacionales, como acabábamos de mencionar, existe una evidencia de que sí tiene una influencia en el tema sexual, cognitivo de la persona y en general de su desempeño con la sociedad. Bueno, pero con lo que yo podría decir de mi experiencia como psicóloga y de los consultantes de terapia de pareja, suele ser ser muy similar ahora que usted lo comenta. Los principales problemas que se atraviesa cuando van a terapia, pues son de engaños, de traiciones, infidelidades, eh, de este tipo de violencia también, ¿no? Violencia también, que es parte. Escuchamos también mucho esta música ranchera que de pronto también tiene hasta su tinte de machismo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podemos estar diciendo que sí, que en realidad la música tiene su influencia, ¿no? En la vivencia de las personas. Por ¿No? supuesto que sí. Y yo creo que también esto se relaciona mucho con la música que uno va escuchando a través de su vida, ¿no? Hay unas temporadas que incluso también tienen que ver con los colores que uno utiliza, ¿no? Como que en la adolescencia son más opacos, más oscuros, más sombríos. Después como que se viene un descubrimiento, un renacer y uno utiliza colores más vivos, más claros. Entonces, este también es otra cosa que podemos decir que está muy involucrada con la vivencia de cada individuo, ¿no? ¿Verdad? Tiene mucho sentido. Ahora, ahora lo que usted comentaba, Pablito, hay diferentes ritmos, ¿no? Y cada ritmo utiliza diferentes tipos de lenguajes, ¿no? Cada género, podemos decir. Eh, ¿Podemos hacer alguna referencia de géneros y el tipo de lenguaje que maneja cada uno de estos géneros? Por supuesto que sí. Sí, generalmente cuando estuvo de moda en algún momento baladas, hay personas que dicen baladas eternas de inglés y uno tal vez compra un disco o descarga una sección de estas baladas. Uno nota que realmente son poesías y estas poesías tienen un valor profundo, sentimental, nostálgico. Al mismo tiempo, también lo que tratan de resaltar es el amor, pero es interesante que habla de un núcleo heterogéneo, es decir, un hombre y una mujer. Hablan acerca de vivir para siempre, hablan acerca del respeto, de reconciliarse, de tal vez o cometer un error, pero dejar de lado este error y rehacer su vida juntos. Tiene muchos de esos contextos. O cosas como vencer obstáculos para que ese amor siga adelante. Es como nunca dejaré que nada me haga que yo llegue a tu corazón. Y entonces, claro, el tema poético. Con el tiempo después hubo, en la misma época, para los años 60, 70, comenzó una influencia un poquito más de rebeldía. Lo que en aquel entonces era rock, en realidad, para nosotros, si lo vemos, sigue siendo todavía muy poético, pero ya tenía un poquito más de rebeldía. Hay una canción en inglés que habla de ir muy rápido, muy, muy famosa la canción, y habla de ir rápido en la moto, rápido en el carro, sin límite de velocidad. Ya implica un poquito de rebeldía al respecto, pero lamentablemente a partir de los años 80, 90, entonces ya comienza los ritmos a combinarse y comienza a aparecer ritmos diferentes y este tipo de ritmos ya tienen que coincidir también con un mensaje que muchas veces ya no es directamente específico, sino que es indirectamente sugestivo. Y ahí es en donde comienza entonces gradualmente la industria musical a darse cuenta de que los jóvenes que están escuchando esta música, los estudiantes de colegios, de escuelas, al repetir una canción, a veces no necesariamente lo van a hacer por la letra. Dejó de ser importante tener un poeta, escritor, sino ahora simplemente el ingeniero musical, el ingeniero en ritmos musicales, puede en un laboratorio hacer ritmos más pegajosos, donde los jóvenes simplemente salten y disfruten tal vez de una discoteca y demás. Y ahí viene entonces donde la música comienza a deteriorarse desde el punto de vista lingüístico y puede usar incluso a veces palabras sin sentido, pero con tal de que tenga un ritmo que sea
pegajoso, entonces esa canción va a tener mucho más éxito. Pero hay algo interesante que quería mencionarle, mi doctora Jimenita, es que algunas madres piensan que para cuando están embarazadas y quieren que sus hijos sean más inteligentes, hay un estereotipo y hay en Estados Unidos hubo una época que se llamaba Mozart Babies. Significa los bebés que nacieron escuchando a este famoso autor Mozart, que como ustedes saben hizo muchas composiciones musicales muy famosas, ¿no? Entonces, lo que estas madres hacían es escuchar, incluso durante el embarazo, canciones de Mozart, luego durante la niñez a estos niños hacerles escuchar continuamente los discos de Mozart que incluían todas sus obras, y luego ver cuál fue el coeficiente intelectual de estos niños comparado con los otros que no escuchaban no escuchaba. música en general. Entonces hubo estudios sobre esto en lingüística muy interesantes. Estuve en uno de mis semestres analizando este tema y descubrieron que efectivamente estos niños eran gradualmente más inteligentes o relativamente más inteligentes que los que no escuchaban la canción. Ahora, desde ese momento, desde las canciones Mozart, que esto fue para los años 2000, y han pasado 25 años después, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Siguen haciendo las investigaciones y descubren que, por ejemplo, las madres ahora están escuchando reggaetón. ¿Qué es el reggaetón? El reggaetón es una combinación de ciertos componentes musicales que fueron aliándose para formar la música en donde hay impulsos tonales muy altos y lo que hacen cualquiera que sea estos impulsos tonales musicales hacen que las conexiones neuronales del niño tengan un impulso muy fuerte. Entonces, haciendo estudios como se diera un CAT scan, es una tomografía, creo que se dice en español, una tomografía para el niño, lo que comienzan a notar es de que el reggaetón da más impulsos cerebrales que la música de Mozart. Estos impulsos cerebrales son muchísimo más altos, 7 veces más altos que el de Mozart. La pregunta es, ¿qué resultado va a tener en los niños? Habrá que esperar 20 años para saberlo. Pero lo que se notó es que realmente la música no tenía que ser exclusivamente Mozart. Lo que realmente pasaba es que los impulsos sonoros hacían que el cerebro del niño esté funcionando más rápido. Parece ser que ahora los impulsos informáticos que reciben los niños son más elevados, comenzando con el reggaetón, lo cual hace que sientan ciertos niveles de euforia y que necesiten satisfacer esa euforia. Entonces, la investigación va de aquí a los próximos años para ver la correlación entre eso, entre su forma de actuar de manera sexual, ya que el tener que satisfacer estos deseos que fueron iniciados a un inicio por la música que escuchaba la mamá, podría tener una correlación también. Es difícil otra vez hacerlo, ya que para hacer estudios como estos se requieren muchos años y ver el resultado final de aquellos niños en sus grados posteriores, pero lamentablemente no existe un factor único, sino que no es solamente la música y la sexualidad lo que podría estar relacionado lamentablemente para satisfacer esos niveles de euforia. Ahora hay otras cosas en el medio que incluye el uso de drogas, que incluye el uso de información, que sean videos cada vez más cortos, que tengan información cada vez más rápida. El cerebro se comienza a aburrir más rápido y quieren resultados inmediatos y que un niño tenga que adelantar una canción porque ya le aburre el ritmo normal de la vida. La vida va a un ritmo, pero la tecnología va a otro. Entonces, bueno, hay muchos estudios que van hacia ese ritmo, pero por lo pronto sí existe una influencia en cuanto a la tonalidad que existe en la música y es evidente que afecta mucho en el caso de los niños en su desempeño a futuro cuando son adultos. Y claro, y esto lo vemos ya en nuestras generaciones, ¿no? O sea, desde mi generación hasta la generación de mis hijos, claro, y se nota mucho esta impaciencia que suelen tener para que las cosas sean inmediatas, ¿no? Desde como usted comenta, desde un video que puede ser, que para mí podría ser muy interesante y muy placentero ver algo despacio, lento, disfrutarlo, ¿no? A ellos que dicen que no ven ese sentido, ¿no? Ellos es mucho más rápido, todo para allá. Entonces sí, en realidad sí se va viendo estas diferencias generacionales que tenemos y lastimosamente también se va viendo en problemas de aprendizaje, porque esto es una cosa que también está determinando mucho, porque los niños no pueden mantenerse en una sola actividad por mucho tiempo.
Bueno, Ujú. en los niños de menores de 3 años, bueno, es entendible porque no tienen su concentración muy desarrollada, pero sí se va viendo más adelante en niños ya escolares, adolescentes, que no pueden mantener una atención por más de 15 minutos, ¿no? Entonces sí se va viendo afectado también el desarrollo del ser humano. ¿Cuándo, Pablito, en esta serie de ritmos que hemos comentado, se introduce ya el término de erotismo? ¿Ya? ¿Se podemos decir que hablamos de erotismo recién en estas generaciones? ¿O ya tenemos idea de que en tiempos antiguos también se utilizaba estas letras, pero de pronto ya estaban un poco más socapadas, digo yo? Sí, muy, muy interesante. Efectivamente, para tomar como referencia cuando estas cosas ocurrieron, esto tiene que ver como una referencia hace 50 años atrás. ¿Qué ocurría en los cines? Vamos a preguntarle a mis padres qué ocurría en los cines. En un cine, cuando ellos iban a ver una película, se veía todas las escenas, muy bien el desarrollo de la película, pero el momento que iba a haber un beso entre los protagonistas, probablemente digamos en alguna parte, tal vez al final, porque ya se enamoraron, lo que sea, iba a haber el beso. Entonces mi papá y mi mamá me contaban que en ese momento cambiaba la escena y se veía un bosque, por ejemplo, se veía una playa o algo, una mariposa con una rosa. Y ya todos entendían, ay, deben estarse besando, y todo el público suspiraba y se imaginaba el beso, ¿no? Gradualmente mi papá me contó que hace unos como 40 años atrás ya eso dejó de pasar y ya ocurrió el primer beso en escena. Y cuando ese primer beso ocurrió en escena, es como que, ay, Dios mío, qué impactante. O sea, las personas tal vez de esa noche llegaron a casa y estaban hablando del tema. Es como, ¿cómo se ha deteriorado la sociedad? Dios mío, mire, vimos el beso. Y yo, ¿en serio? Y tal vez fue un beso breve, fue un beso, llamámoslo, sencillo, que duró tal vez un segundo, pero claro, como no había antes de eso y ahora ya estaba directamente en escena, sin duda fue un impacto para esa generación. Coincidencialmente, al mismo tiempo, las canciones hablaban, como mencionábamos antes, de temas poéticos, de romance, pero justo hace 40 años es cuando ocurre simultáneamente, tanto en la televisión como en la música, la incorporación de la infidelidad, la incorporación de temas de manera mucho más libre. Claro que siempre ha habido canciones que hablaban de infidelidad, de rechazos y cosas como esas, pero ahora ya se hacía de una manera más natural. Y parece ser que el ser humano lo que buscaba es un poco más. Entonces, ¿qué tenía que hacer la industria? Estar a la par de lo que la sociedad ya veía aceptable en ese momento. Lo mismo mi mamá y mi papá, por ejemplo, para darse la mano cuando eran novios, me contaban que eso fue un proceso muy largo, porque ni siquiera darse la mano era permitido. Y eso va simultáneamente con lo que pasaba en la industria. ¿Por qué no era permitido? Culturalmente imposible, entonces la industria no podía hacerlo. Pero gradualmente parece ser que la industria primero proyecta algo y parece que todos seguimos lo que está en ese ritmo. Y es lo que ocurría después. Gradualmente ahora si uno ve a un joven tomado de la mano de su novia en la calle, nadie se escandalizaría de eso. Pero en época de ellos, por supuesto que sí. Y lo mismo gradualmente ha ocurrido con la música. El tema ya del erotismo, si nosotros entramos a internet y ponemos canciones sugerentes en inglés, uno puede ver la fecha y el año y se va a dar cuenta de algo interesante. Comienza por el año 1980. Canciones escandalosas. Hay ciertos artistas que otra vez por derechos de autor y por no ofender a ningún artista, pero si lo ingresamos, vamos a ver artistas famosos de aquella época, 1980, Estados Unidos. La primera cantante que tal vez tuvo una vestimenta diferente en el video musical o mencionó algo en la letra de la canción que ya hablaba de sexo directamente o de algún movimiento sexual, eso ya era escandaloso en aquel entonces. Pero es como que lanzó entonces la primera carnada y muchos pescados la capturaron, entonces, ¿por qué no seguir con eso hasta que se convirtió en la norma? Para el año 90 ya salieron otras canciones, incluyendo en español, no se diga en el año 2000 y a partir de que comienza el reggaetón a incorporarse en la sociedad, las canciones literalmente ya se han hecho extremadamente sexuales. Hablar de tener sexo contra la pared, previamente a eso hablar de una botella, que obviamente es un órgano sexual masculino, las canciones que bailaron alguna vez
las personas en casa, con su familia, en las fiestas, en las bodas, en las discotecas. La canción de moda, si uno comienza a analizar, efectivamente ya tenía algo sexual. Y si tenía algo sexual, tenía mucho énfasis, mucho ímpetu, mucho éxito. ¿Por qué un artista entonces dejaría de hacer algo que tiene éxito a nivel general? Lo que quieren es vender discos, lo que quieren es ser famosos. Por lo tanto, si volvieran hacia la poesía, hacia expresiones poéticas que necesitan mucho análisis, por ejemplo, aquella canción de hace 20 años que decía, necesito cerrar mis ojos para poder ver la luz. O sea, ¿qué significará eso? O sea, es muy poético, ¿no? Pero si le dice que le ponga en una posición sexual a la chica y que le haga esto y este otro, y que pueden estar felices cuatro, es decir, que hay infidelidad y que no importa que sea infiel porque él también lo es, y entonces ya todo esto ya va de lo que era sugestivo a lo que es ser explícito realmente, y eso ha ido haciéndose mucho más enfático en estos últimos años. ¿Y qué factores nomás cree que influyan dentro de toda esta transformación? No podemos, no sé si decir avance en realidad, porque esto de que se utilice un lenguaje más explícito también es la muestra de cierta independencia, o así la toma ciertas personas, ¿no? El que yo muestre, el que yo enseñe, el que yo diga, también es ese empoderamiento de sexualidad y de rebeldía también, ¿no? De lo que antes era un mito a lo que ahora se puede hablar muy libremente. Entonces, ¿qué otros factores cree que han influido dentro de esta transformación en estas letras que pudieron haber sido sensuales a estas letras prácticamente sexuales explícitas? ¿Verdad? ¿No? En general, parece ser una respuesta universal general, sería la pérdida de valores morales en general en la sociedad. Estos valores morales se ven en la actualidad como algo desfasado, pasado de moda, algo que incluso podría ser opresivo para muchos, y por ende en el tema de liberarse de la opresión, las personas piensan que entonces debe haber una libertad total en cuanto a expresión y que no debería haber ningún tipo de restricción, comenzando incluso desde la casa. Probablemente comienza desde la semilla, ¿no? Como dice un dicho, la base de la sociedad es la familia. El núcleo de la sociedad es la familia. Lo que ocurre en la familia, eso será una referencia directa, una imagen directa de lo que ocurre en la sociedad. ¿Cómo eran las familias antes? Permanentes, unidas, tenían una estructura específica. Ahora, las familias son un poquito más desechables. Hablemos de un poco de estadísticas en tema de divorcios, por ejemplo, en Ecuador. Hace unos años estaba en 60%, recientemente subió del 65 al 72%. El nivel de divorcios es muy amplio. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que implica esto? El tema de liberación parece que se ha transmitido hacia el tema. Por lo tanto, ¿quién educa ahora a los niños? Probablemente lo haga el Internet. Entonces, si un niño ahora tiene acceso a la telefonía, es interesante el tiempo que pasa alguien en pantalla, es una locura. El promedio mundial de hacer eso es 4 horas al día. Lo que los chicos ven en esa pantalla, lo que los chicos escuchen en la música y las sugerencias que den ahí típicamente son las que aplicarán en su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? La respuesta corta: antes los padres determinaban qué valores deben tener los hijos, hoy lo hace la tecnología, hoy lo hacen las redes sociales. Entonces, si ya el padre es anticuado, queremos librarnos de la opresión de los padres, ok, pero no están librados de la opresión de las redes sociales. O sea, no estamos libres de todas formas, ¿no? Viéndolo desde ese punto de vista. O sea, no voy a seguir órdenes de mis padres, ok, pero está siguiendo órdenes indirectas de las redes sociales, que son quienes dirigen ahora el rumbo de los jóvenes. Parece que estuvieran como un barco a la deriva, ¿no? Y si esas redes sociales hablan de erotismo, hablan de sexualidad, y claro, respetamos la libertad de los jóvenes, pero hablemos de lo que dicen las letras. Las letras literalmente están hablando de violencia contra la mujer. Están tratando de usar a las mujeres como objetos sexuales. Y al describir cómo deberían ellas simplemente permitir que su cuerpo sea un objeto sexual, las señoritas están de acuerdo con ello. Y cuando a veces se habla con una señorita y pues, al preguntarle, ¿sabes? ¿Nota usted lo que está bailando? Es mi vida, es mi cuerpo.
Sí es su vida y su cuerpo, pero parece que no es su decisión, porque realmente está siguiendo una ruta, está siguiendo al río, a la corriente de lo que los demás están diciendo. Entonces, no es como una decisión personal. Es que si no estoy con el grupo, voy a quedarme aislado. Tengo que hacer lo que todos hacen y seguir la corriente para no quedarme yo por mí sola en otro lado, ¿no? Entonces, parece que por ahí va. Entonces, el tema de quién dirige ahora a la juventud. ¿Quiénes son las nuevas niñeras de los jóvenes? Parece ser la tecnología, las redes sociales, algo que está al alcance de los niños desde ahora más temprana edad y que interesantemente existen en Estados Unidos centros de desintoxicación para niños de tecnología. O sea, entran a centros de desintoxicación donde gradualmente les quitan la tecnología. Y cuando les quitan, tienen síntomas de abstinencia, como que les quitaran droga, literalmente. Entonces, estamos hablando de algo bastante serio, que gradualmente Ecuador sigue siendo víctima y tal vez no se ha dado cuenta todavía, pero iremos en esa dirección probablemente y es algo triste admitirlo, ¿no? Ya. Sí, en realidad es bastante abrumante, ¿no? Y vemos esto a diario porque cada vez la tecnología se está convirtiendo, como usted dice, en un patrón, ¿no? En un patrón en realidad. Y los adultos, aunque inconscientemente saben o pueden saber el prejuicio, pero es mucho más fácil, ¿no? Dar a un niño un teléfono para que la otra persona pueda estar también en su móvil, en su teléfono, viendo lo que él quiera y que el niño no moleste, porque en realidad uno ve que los niños están ensimismados y no pasa nada. Cuando está en la televisión, no comen, no tienen hambre, no tienen sueño, no les hace falta nada y pueden estar horas frente a una pantalla. Entonces, sí, en realidad sí asusta esta realidad. Y claro, aquí el llamado a todos los que somos padres, ¿no? Que optemos en realidad por volver al juego creativo, al juego acompañado, al juego que vaya en pro de desarrollar destrezas, de bicicleta, eh, juegos al aire libre, porque eso es otra cosa, ¿no? Es súper triste que ahora usted ve las generaciones que cuando se reúnen no hablan, todos están en su móvil, de pronto ya está mensajeándose entre ellos, pero así en un contacto vis a vis. Y por eso también tenemos muchos problemas, ¿no? Cuando se les enfrenta a los niños, a un público, a que desarrollen sus habilidades de lenguaje, es complicado porque están acostumbrados a de pronto a comunicarse con monosílabos, con gestos, pero así un lenguaje fluido se está perdiendo. Entonces, sí hay que tomar, ¿no? Sí hay que tomar cartas en el asunto y hacer que todos dejemos de intoxicarnos con la tecnología, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Y ahora hablando, y si hacemos un análisis, Pablito, de alguna canción porque puede tener diferentes interpretaciones, ¿no? Pero me acuerdo que habíamos hablado anteriormente de una canción que es muy común y popular, que de pronto nadie se imaginaría que tiene un tinte sexual, ¿no? Qué canción podemos mencionar y hacer un análisis así breve de alguna? Claro que sí. Por ejemplo, en la lingüística existe subespecialidades, ¿no? La lingüística tiene la lingüística geográfica, tiene la sociolingüística, tiene una subcategoría de análisis sería la hermenéutica. ¿En qué consiste hermenéutica? El término hermenéutica viene del latín y significa una interpretación, un análisis profundo, el comprender el sentido real de algo. Entonces, cuando uno busca la hermenéutica de una canción, a veces la canción no tiene un contenido sexual directo, explícito, pero sí tiene un contenido sexual implícito. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Permítame poner un ejemplo muy, muy breve. Imaginemos que yo directamente le pidiera a mi esposa y le dijera, por favor, me gustaría comer una sopita. Me gusta la sopita. ¿Me la prepararías, por favor? Eso es algo directo, o sea, es una petición directa. Ahora, ¿cómo le podría yo pedir de manera indirecta
la misma sopa a mi esposa sin pedírselo directamente. Entonces se necesitaría algo implícito. Podría decirle algo como, tú sabes que el valor nutritivo de las sopitas es algo muy bueno y es algo cultural que tenemos en algunas partes de Ecuador. No le estoy pidiendo, pero estoy indirectamente sugiriendo que Sugiriendo. eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces las canciones tienen la misma categoría. Cuando le dice a la mujer que le va a poner contra la pared y toda la canción, ya, o sea, eso es algo explícito. Pero hablando de algo implícito, ya no se puede interpretar fácilmente. Ya necesitamos la ayuda de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia, el arte de poder entender qué está diciendo una canción. Entonces podemos poner miles de ejemplos, pongamos uno en particular. ¿Cuántas veces en una fiesta familiar, cuando se reúnen los amigos en la casa, dice, pongamos una canción y bailemos, ponen música? Muy típicamente se van a topar con la canción, por ejemplo, Mayonesa. Entonces, el video musical que implica la mayonesa y el baile y todos la han cantado, la han bailado. Si estadísticamente le preguntamos al Ecuador cuántas personas han bailado la mayonesa, no podríamos saber el dato, pero es muy probable que sea muy alto el número. ¿Qué diría mi Jimenita? Un 90% de los ecuatorianos alguna vez han No bailado es la más. mayonesa, tal vez más, ¿no es cierto? Eso es algo normal. Y en la mayonesa está en el baile incluido las abuelitas, las niñas, los jóvenes, los padres, los hermanos, está toda la familia y todos en el ritmo de la mayonesa. Perfecto. Ahora, consultando en la hermenéutica y uno busca la hermenéutica de la canción Mayonesa, se encuentra con una sorpresa. La letra de la canción dice, ella me bate como haciendo mayonesa. Le preguntaron al autor la hermenéutica, qué significaba la canción. Entonces él dice, bueno, les explicamos. Quien canta es un varón, ok. El órgano sexual de un varón, ok, entendemos cuál es, muy bien. Ella me bate como haciendo mayonesa. Mire usted el video musical, entonces dice, ok, se me subió todo a la cabeza, ok, ¿qué implicará eso? O sea, ¿qué relación hay con mayonesa y que se le suba a la cabeza? Lo que significa es de que esta canción habla de masturbación, o sea, la chica le está masturbando al cantante, lo está batiendo como haciendo mayonesa, eso hace que él se excite, o sea, que se le suba todo a la cabeza y no sabe ni cómo se llame, ni dónde vive, ni le interesa. O sea, ese momento Entonces, está tan excitado que no le interesa nada. La mayonesa es el semen, en otras palabras. Entonces, la familia, si están de acuerdo en cantar, bailar, coreografiar esto, sabiendo lo que significa, ¿lo volverían a hacer o no? Hay algunas familias que dicen, pero yo no tengo un pensamiento tan sucio. Yo pienso en mayonesa normal. Bueno, entonces son víctimas de un lenguaje sugerente, o sea, eh, en este caso no se dan cuenta de que están siguiendo exactamente lo que dice el cantante. O sea, el cantante pone un ritmo, pone una letra, pone una coreografía y nadie tiene una fuerza de voluntad o un poder de decisión de decir, eso a mí no me gusta porque implica este significado. Ahora que lo sé, yo no voy a bailar. Es una decisión personal, por eso hay libertad en este país de elección de todo, ¿no? O sea, podemos elegir lo que queramos. No estamos ya en una época tal vez de esclavitud, etcétera, donde había que hacer con una pistola lo que le decía el jefe, ¿no? O el patrón. Pero, ¿qué habría que hacer en este caso? Si uno estudia una canción antes de bailarla, algunas familias hacen eso, algunos amigos míos les gusta hacer eso. Antes de cantar una canción, de escucharla en familia, se enteran qué están escuchando sus hijos. Lo que hacen algunos padres es escuchar toda la canción, ver la hermenéutica de la canción, ver qué implica, qué cosas positivas o negativas está diciendo. Si tiene algo sugerente, sexual o de violencia o de algo que ellos ven que no sería un valor para sus hijos, deciden recomendarle a su hijo que no escuche esta canción. Entonces no es solo prender la radio y tal vez escuchar cualquier canción, sino seleccionar y entender, incluso estar consciente, porque si le gusta la canción,
saber al menos qué está diciendo. Entonces no es necesario cambiar la emisora, no es necesario quitar la canción para muchos, pero lo que sí quisieran ellos tener es conciencia total de qué están escuchando. Eso suele ocurrir incluso en el mismo español, como acabamos de ver, mi doctora Jimenito. O sea, el español, es muy claro, y los ecuatorianos hablan en español, muy bien. Pero ¿por qué nadie se dio cuenta en Ecuador del 90%? ¿Cuántos se habrán dado cuenta del verdadero significado de la canción mayonesa? ¿Cuántos se habrán dado cuenta? ¿Qué porcentaje? Probablemente no llegaría a un 5%. O sea, de que todos la han bailado, muy pocos la han analizado, algo muy típico que ocurre típicamente con las canciones. Pero otra vez, indirectamente, estamos sugestionándonos a que eso es lo correcto, eso es lo natural, eso es lo que hay que hacer. Y en este caso no es tan negativo comparado con otras canciones, pero efectivamente hay que entender que podría ser en algunos casos algo mucho más directo hacia temas que los padres tal vez no quisieran que sus hijos practiquen a cierta edad, pero si es que ellos están de acuerdo, también estaría perfecto, obviamente. No queremos interrumpir su libertad de elección, pero saber qué es lo que dice se llama hermenéutica. Ahora, la forma más difícil de entenderlo es cuando es en otro idioma. ¿Cuántas veces he escuchado, por ejemplo, cuando he viajado en un bus y demás, que ponen la radio y las personas como que cantan en inglés, no hablan inglés, pero lo dicen a su forma, les gusta la canción y alguna vez le he preguntado, ¿sabe lo que está diciendo? No, pero me gusta el ritmo, dice. Entonces otra vez volvemos a lo mismo. La hermenéutica podría ser en otros idiomas traducirlo a español y a veces incluso traduciéndolo en un diccionario no sería suficiente, porque al igual que en la mayonesa podría tener un contenido implícito. Entonces es difícil realmente, pero tenemos afortunadamente ese tipo de herramientas que nos permiten a nosotros estar al día y entender qué está en nuestro entorno y tener conciencia y una capacidad de elección consciente de qué queremos hacer y no de manera indirecta. Muchas gracias, mi querido Pablito. Súper, súper interesante cómo se aprende con usted, mi querido Pablito. Muchas gracias por sus aprendizajes, por compartir con nosotros todo esto referente a la lingüística que es la base de todo, ¿no? Como usted dice, en realidad nosotros desde que nacemos tenemos un lenguaje, como usted lo comentaba, a través del llanto y después, claro, atravesamos una serie de situaciones y de circunstancias que hacen que nosotros adoptemos cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de expresiones. Y sí, como lo acabo de comentar, sí sería importante comenzar a ser más observadores, saber qué hay de trasfondo en la música, ¿no? Como yo estaba averiguando, hay una balada de Angélica María que se llama Chariot, ¿no? Entonces yo decía, pero qué, y me gusta porque el ritmo es muy agradable, ¿sí? Pero yo decía, y ahora le estaba escuchando con más atención justamente por esto, y decía que Chariot es un carro de fuego. Entonces ella como que le canta a ese amor que no le va a hacer lo mismo que le hizo, ¿no? Entonces ya de pronto no caí en cuenta, yo suponía que Chariot de pronto era un nombre, ¿no? Pero no ha sido esto. Entonces, claro, ahí va tomando sentido y también otras cosas uno no va entendiendo por qué lo dicen así, ¿no? Entonces, claro, es súper importante también indagar mucho más y tener mucha más conciencia de las cosas que estamos escuchando, ¿sí? Bueno, Porque estoy como habíamos mencionado, cómo tiene influencia, ¿no? Las cosas que escuchamos inconscientemente en nuestro actuar. ¿verdad que sí? Así que, ¿alguna otra cosa, Pablito, ya para despedirnos? No, simplemente agradecerles nuevamente por esta hermosa oportunidad. Es un gusto estar compartiendo con ustedes este hermoso espacio, por Ronald, por Radio Evolución, por mi doctora Jimenita. Admiro muchísimo lo que hacen ustedes al estar aquí en este programa, muy instructivo, muy interactivo, muy interesante y haber podido participar una vez más es un verdadero privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablito, a usted. Ya sabe que esta siempre va a ser su casa y pues vamos a buscar otros temas súper interesantes con el que podamos interactuar. Muchas gracias entonces a todas las personas que nos estuvieron viendo. Sí, quisiera invitarles
hombres y mujeres quienes quieran acompañarnos en este programa para poder hablar de temas muy comunes, muy, que pueden estarnos ocurriendo en el diario vivir. Así que sería interesante que nos puedan acompañar. Así que escríbanos, ya sea a la radio o también puede comunicarse conmigo al 0992-760-016 para poder también interactuar en este programa de temas que son muy interesantes y que pueden pues ayudar a toda la comunidad de pronto a darles una luz, una guía para que puedan solucionar ciertos conflictos o darles sugerencias para que puedan mejorar en ciertos aspectos. Así que muchas gracias nuevamente, Pablito, y nos estaremos viendo pues entonces el próximo martes en este su programa Hablemos de Sexualidad. Hasta el próximo martes.